El polvo áspero e implacable del territorio de Arizona era como un ladrón. Había robado el verdor de la tierra, el agua de los manantiales y hasta la juventud del rostro de Penélope Jenkins. Ahora venía también por su esposo Thomas. El médico llegado desde Tucson había sido tajante sus palabras, un golpe seco que destrozó la frágil vida que habían construido. Tisis, una condena de muerte traída a caballo. Pronto ella quedaría viuda con una hija recién nacida, Lily, y un rancho solitario en la frontera de las tierras apaches. Pero en el oeste la vida es una corriente que arrastra a la gente hacia remolinos inesperados. El mismo día en que arrojó la última palada de tierra sobre la tumba de Thomas, un guerrero apache malherido desangrándose y a punto de morir se desplomó en su puerta. A su espalda llevaba atado un bebé que lloraba con la rabia de un halcón hambriento, movida por una compasión desesperada que desafiaba cada advertencia escuchada, cada miedo grabado en su alma. Penélope tomó una decisión: ayudarlo. Una decisión que la uniría a un hombre señalado como enemigo y que la obligaría a responder a un nombre que jamás pensó escuchar madre. Lo más difícil era el silencio. Durante 5 años la pequeña casa de adobe había resonado con los pasos firmes de Thomas sobre las tablas con su silbido desafinado, mientras reparaba un arnés con el murmullo de su voz leyendo a la luz del fuego de un gastado ejemplar de Shakespeare. Era un hombre convencido de llenar los vacíos, como si la quietud fuera un pozo capaz de tragarse a cualquiera si se le dejaba crecer. Ahora el silencio era absoluto, interrumpido apenas por el llanto agudo de la pequeña Lily y por el gemido del viento que azotaba los alrededores de su hogar cerca del río San Pedro. Penélope miraba desde la ventana hacia las montañas Dragoon, cuyos picos parecían desgarrar el cielo morado del atardecer. Tenían forma de dientes. Todo en esa tierra parecía tener colmillos: los nopales, las serpientes de cascabel, hasta el mismo sol. Apenas tenía 24 años, pero la pena la hacía sentirse vieja, gastada como una piedra de río. Thomas había sido su ancla, un hombre de fuerza serena y optimismo inquebrantable. Donde otros veían desierto, él veía un jardín esperando agua. Donde otros veían aislamiento, él hablaba de soberanía. Estamos construyendo un futuro aquí. Penélope niña solía decirle, poniendo su mano sobre la de ella, con esas durezas que tanto la reconfortaban. Para nosotros, para los que vendrán después. Y la que había llegado después, dormía ahora en una cuna tallada por él mismo. Una criatura perfecta con un mechón rubio y los ojos azules de su padre. Lily. Tenía apenas 3 semanas de vida. Thomas solo la había sostenido unas cuantas veces antes de que la tos se volviera insoportable y la sangre en su pañuelo demasiado escandalosa para ignorar. Lo llamaban tisis, la enfermedad del desgaste. Lo había consumido hasta dejarlo irreconocible en su propio lecho, convertido en un esqueleto cubierto de piel, su pecho antes vigoroso ahora vacío. El doctor Adams había cabalgado desde Tucson con el rostro sombrío. Ofreció morfina para aliviar y pésames anticipados. Partió hace 2 días. Thomas murió ayer. Esa misma mañana Penélope lo había enterrado. Lo envolvió en la mejor colcha, la que su madre le había regalado en su boda. Cavó la tumba en una loma con vista a los álamos que señalaban el pozo, único manantial confiable en muchas leguas. La tierra era dura, una costra de barro cocido y piedra que resistía cada palazo. Sus manos quedaron en carne viva con ampollas y sangrando, pero no se detuvo. Cada golpe del hierro contra la roca era un castigo, cada palada de tierra, una despedida final. Cuando terminó, clavó una cruz hecha con tablas viejas y grabó su nombre con el hierro candente: Thomas Jenkins, nacido en 1850, muerto en 1878. Un hombre bueno. De regreso en la sofocante quietud de la casa, la realidad se le vino encima como un manto. Estaba sola. Una mujer frente a hombres mucho más despiadados de lo que Thomas había sido jamás. Hombres como Byron Croft, dueño de un rancho enorme al norte que siempre codició su agua y nunca ocultó su ambición. Thomas había sabido enfrentarlo con calma y firmeza. Penélope no tenía esa seguridad. Y estaban los otros. Los Chiricahua apaches. Thomas había creído en la paz, en convivir. Ellos estaban aquí primero. Penélope. La tierra es bastante grande, defendía él. Pero en el pueblo las historias eran distintas,
Asaltos, matanzas, mujeres y niños desaparecidos. El miedo era un murmullo constante en la rutina. Cualquier nube de polvo lejana, cualquier ruido extraño de noche, podía ser una amenaza. Sus vecinos más cercanos, los Carter, vivían a un día entero de cabalgata. No había a quien llamar. Un llanto agudo desde la cuna rompió su trance. Lily estaba despierta. Su carita arrugada y roja, su boquita abriéndose como la de un polluelo hambriento. «Shh, mi amor», susurró Penélope, la voz quebrada por el desuso. La alzó sintiendo ese pequeño calor reconfortante contra su pecho vacío. Al desabotonar el vestido para amamantarla, un mareo la envolvió. No había probado bocado desde la mañana anterior. El duelo era un hambre distinta devorando desde las entrañas hacia afuera. Mientras Lily se aferraba a su pecho, un trueno repentino y brutal estremeció la casa tan fuerte y cercano que pareció partir el cielo justo encima de ella. Los cielos que todo el día habían permanecido cruelmente despejados se abrieron en un aguacero. La lluvia densa y furiosa golpeaba el tejado y convirtió el patio polvoriento en un mar revuelto de lodo. Era una tormenta salvaje y purificadora, como si el mundo mismo llorara con ella. Penélope se dejó caer en la mecedora con Lily en brazos, observando los relámpagos que iluminaban el caos exterior. Cerró los ojos, balanceándose suavemente ese vaivén tan familiar que era un pequeño refugio en su océano de tristeza. Debió quedarse dormida, arrullada por el ritmo de la lluvia y el cansancio. La despertó otro ruido, un arrastre áspero contra la puerta principal. Sus ojos se abrieron de golpe, el corazón se le apretó en el pecho. No era el viento, era algo pesado, intencional. Había alguien o algo afuera. Su mirada se desvió hacia el fusil apoyado en la pared. El mismo con el que Thomas le había enseñado a defenderse. Estaba cargado. Con cuidado dejó a Lily dormida de nuevo en la cuna. El eco de su respiración le retumbaba en los oídos. Tomó el arma, el acero frío y pesado era un consuelo tan aterrador como necesario. Se acercó despacio a la puerta, sus pies descalzos mudos sobre las tablas, y miró por una rendija de la ventana cerrada. Intentó atravesar con la vista la cortina de lluvia. Lo que alcanzó a distinguir le heló la sangre. Era un hombre, un guerrero apache. Avanzaba a gatas arrastrándose hacia el pórtico. Su cabello negro estaba pegado al rostro. La ropa de gamuza destrozada y empapada de agua y sangre. Una herida profunda le cruzaba el hombro y una pierna se doblaba en un ángulo imposible. Mientras ella lo observaba, la poca fuerza que le quedaba se esfumó. Con un último gemido estremecedor, se desplomó de bruces en el barro a escasos pasos de la entrada. La mente de Penélope gritaba: enemigo, espía, asesino. Cada historia de terror que había escuchado se encarnaba en ese cuerpo tirado frente a su casa. Podía ser un explorador con una docena de guerreros ocultos en las peñas esperando. Levantó el fusil, la culata firme contra su hombro, el ojo siguiendo la línea del cañón. Su dedo se tensó en el gatillo. Habría sido tan fácil. Una solución inmediata. Un disparo y se acabaría el peligro junto con todos sus temores y amenazas susurradas. Pero entre el aguacero oyó algo más. Un sonido casi perdido en la tormenta. El llanto de un bebé. No era Lily. Ella dormía tranquila. Este llanto era débil, desesperado y venía del guerrero. Los ojos de Penélope se entornaron intentando comprender. Entonces lo vio. En la espalda del hombre, protegido de lo peor de la lluvia por un trozo de piel, iba un cradleboard, y desde dentro un diminuto puño se agitaba en el aire. El fusil tembló en sus manos. Un bebé. Él llevaba un bebé. La tormenta rugía. El guerrero yacía inmóvil. El niño desconocido lloraba. Y Penélope Jenkins, madre reciente y viuda reciente, quedó atrapada entre el instinto de matar y el instinto de salvar. La decisión que tomara en ese instante no solo sellaría su destino, sino que iniciaría una corriente tan poderosa que abriría un nuevo cañón en su vida. El miedo era un nudo helado en su estómago. Su cabeza no paraba de girar, ofreciéndole las posibilidades más terribles. Podía ser una trampa. Una cruel artimaña apache para entrar en su casa. La mataría. Le arrebataría a su hija. Quemaría el rancho. En el pueblo los hombres contaban historias de engaños tan brutales. Las advertencias de Thomas, antes simples consejos, resonaban ahora como profecías. Nunca los dejes acercarse, Penélope.
Nunca muestres debilidad. Apuntó al cuerpo inmóvil por un minuto entero, la lluvia pegando su propio cabello al rostro mientras miraba por la rendija. El hombre no se movió. Las únicas señales de vida eran la lluvia incesante y ese gemido infantil débil pero constante. Fue ese llanto lo que la quebró. Era un sonido que comprendía en lo más profundo, un sonido que atravesaba prejuicios y miedos. El idioma universal de la necesidad desesperada. Su propia Lily había llorado así apenas unas horas antes. Sus pechos aún llenos de leche dolieron en respuesta. Es un hombre, murmuró una voz interior, un padre intentando salvar a su hijo. Con un sollozo mezcla de terror y resignación, Penélope bajó el fusil. Thomas ya no estaba. Sus reglas, su protección se habían ido con él. Ella estaba sola, y las decisiones eran suyas. Apoyó el arma contra el marco. Respiró hondo intentando calmar el corazón desbocado, y retiró la pesada tranca de madera. El viento arrancó la puerta de sus manos azotándola contra la pared interior. La lluvia y el aire irrumpieron apagando la lámpara de la mesa y sumiendo la cabaña en penumbras. Ignorando el aguacero salió al pórtico. El lodo en el patio le llegaba a los tobillos, una masa espesa y voraz. El guerrero estaba a solo unos pasos. De cerca parecía más joven de lo que ella había pensado, quizá de su misma edad. Su rostro manchado de lodo y sangre estaba marcado por líneas de un dolor insoportable. Su respiración era corta y entrecortada. Su primera prioridad fue el bebé. Se adentró en el lodo, el camisón empapado y pesado de inmediato. Se arrodilló junto al guerrero con las manos temblándole tanto que apenas pudo soltar las correas de cuero del cradleboard. Los llantos del niño se hicieron más fuertes, más desesperados mientras ella luchaba con las tiras. Por fin logró liberarlo. Lo levantó con el corazón encogiéndosele. El pequeño era diminuto, aún más chico que Lily. Sus ojos oscuros permanecían apretados. Su rostro era un gesto de pura desdicha. La piel estaba helada, al tacto demasiado fría. Iba envuelto en pieles suaves pero empapadas. Se estaba muriendo de hambre y de frío. Con el cradleboard apretado contra su pecho, corrió de regreso al refugio de la casa. Lo colocó sobre la gruesa piel de oso, frente al hogar, la mente trabajando con una claridad desesperada que nunca había sentido. Encendió de nuevo el quinqué, cuya luz cálida ahuyentó las sombras. Luego se apresuró a alimentar el fuego hasta que las llamas crepitaron y arrojaron reflejos danzantes sobre las paredes. Volvió la vista hacia el pequeño apache. Con cuidado lo desenvolvió de sus ataduras mojadas. Era un varón. Su piel tenía el tono de cobre bruñido. Su cabello una mata de seda negra intensa. En la muñeca llevaba atada una cuenta de turquesa tallada y colgada de un cordel de cuero. Era hermoso, y estaba apagándose. Sin pensarlo más, Penélope lo levantó. Su llanto se había debilitado hasta hacer jadeos entrecortados. Se sentó en la mecedora, los envolvió con su chal y se desabotonó el vestido otra vez. Por un instante dudó. Era el acto más íntimo que puede ofrecer una madre, un lazo sagrado reservado para su propia hija. Compartirlo con el hijo de un enemigo le supo a traición a Thomas, a su gente, a las reglas no escritas de esa tierra dura. Pero entonces el niño se movió contra ella, su mejilla helada buscando calor en su piel. Su boquita se abrió instintiva. En ese momento no era un apache. No era el otro. Era solo un bebé muriéndose por lo que ella podía darle. Con lágrimas rodando por su cara lo guió hasta su pecho. El niño estaba débil, torpe, pero al cabo de un momento se aferró. Un estremecimiento recorrió su cuerpo diminuto. El llanto cesó, sustituido por el ansioso y hambriento sorber. Penélope cerró los ojos, un oleaje de emociones profundas la atravesó. Era una mezcla extraña de miedo, tristeza y una ternura feroz. Estaba salvando al hijo de su enemigo. Ese acto en sí le dio fuerzas. Había tomado su decisión. Ahora debía sostenerla. Dejó al pequeño alimentándose tranquilo, arropado en su chal sobre la silla. Dirigió entonces la atención al hombre afuera. No podía dejarlo tirado en el barro. Viviera o muriera, no lo abandonaría a la intemperie. No era capaz. Reuniendo un valor nacido de la adrenalina, agarró una manta gruesa. Volvió a salir en medio de la tormenta con el viento aullando, lista para la tarea imposible. El guerrero pesaba como plomo, pura carne y hueso. Le pasó la manta bajo los brazos y tiró,
Sus músculos ardían de dolor, los pies se le deslizaban en el fango resbaladizo. Fue un proceso lento y agotador. Lo arrastró palmo a palmo por el patio hasta subirlo al pórtico y meterlo a la casa. Su pierna herida dejó un rastro de sangre y lodo sobre el piso. Con gran esfuerzo lo acomodó sobre la piel de oso al lado contrario de donde descansaba su hijo. La tormenta por fin empezó a aflojar. El trueno quedó en un murmullo lejano. La casa era un desastre. Lodo y agua por todas partes. Un guerrero inconsciente y sangrando yacía junto al fuego. El hijo de ese hombre dormía en su mecedora. Su propia hija seguía en la cuna. Era un cuadro tan irreal que casi le provocó una risa nerviosa, pero se la tragó. No era momento de quebrarse. Encendió otra lámpara y se dispuso a trabajar. Primero revisó a Lily, que milagrosamente había dormido todo ese tiempo. Su pechito subía y bajaba tranquilo, un alivio punzante atravesó la confusión de Penélope. Después atendió al guerrero. Le cortó la manga de su camisa de gamuza, el estómago revuelto al ver la herida. Era un tajo profundo y regular en el hombro, seguramente de un sable de caballería. Estaba inflamado y supurante, aunque la lluvia helada había frenado un poco la hemorragia. Su pierna estaba peor. El hueso de la tibia se veía claramente salido en un ángulo espantoso bajo la piel. Ella sabía algo de curaciones. Su madre había sido la partera y curandera del pequeño pueblo en Pensilvania. Penélope la había visto muchas veces acomodar huesos rotos y coser heridas. Con una firmeza sombría reunió lo que necesitaba. Agua caliente, paños limpios, el ácido carbólico que el Dr. Adams había dejado, y el pequeño costurero que Thomas solía llamar su equipo de cirujano de campaña. Limpió lo mejor que pudo la herida del hombro, mientras el hombre gemía inconsciente. No tenía la fuerza ni la destreza para acomodar bien el hueso de la pierna. Lo único que pudo hacer fue enderezarlo con todo el cuidado posible y sujetarlo firmemente entre dos tablillas sacadas de una caja rota, improvisando una férula. Mientras trabajaba, sus dedos rozaron una pequeña bolsa de cuero en la cintura del guerrero. Se sentía dura, fuera de lugar. La curiosidad la mordía, pero apartó la tentación. No era asunto suyo. Al final, agotada hasta los huesos, terminó. El guerrero estaba limpio y vendado. Su hijo había comido y dormía caliente junto al fuego. Lily también estaba a salvo. Penélope se dejó caer en una silla de la cocina, con la adrenalina escurriéndose de su cuerpo, dejándola débil y temblorosa. Contempló la escena, los niños durmiendo, sus pechos subiendo y bajando al unísono. El guerrero inconsciente, su rostro duro suavizado por la vulnerabilidad. Ella había roto todas las reglas, todos los miedos. Había metido al enemigo en su casa, había alimentado a su hijo con su propio cuerpo, y curado sus heridas. No sabía si él la agradecería o la mataría al despertar. Solo sabía que en el silencio de su duelo se había encontrado con dos inocentes al borde de la muerte, y había elegido la vida. Por ahora, a la luz parpadeante del fuego en la cabaña destrozada, eso era suficiente. La primera claridad del amanecer se colaba por la ventana, pintando de gris el interior caótico. Penélope no había dormido. Pasó la noche en un estado de alerta constante, cabeceando en la silla, el fusil siempre a su alcance. Cada crujido del techo, cada suspiro del viento le sacudía de nuevo el corazón. Ambos bebés se habían despertado en la madrugada, sus llantos mezclándose. Amamantó primero a Lily, cuya presencia le traía consuelo. Luego, con una sensación de extraña normalidad, cargó también al niño Apache y le dio el pecho. El pequeño bebía con una fuerza desesperada, sus manitas aferradas al vestido de ella. En su mente, Penélope lo bautizó, aunque solo fuera por el momento, Daniel. Un nombre bueno y fuerte bíblico, un nombre de su mundo, un ancla en aquel mar de rarezas. El guerrero no había despertado. Su respiración seguía entrecortada, y un calor de fiebre comenzaba a invadirle la piel. Cuando el sol empezó a subir, Penélope supo que no podía quedarse encerrada. La vaca necesitaba ordeño, las gallinas comida. La vida seguía implacable y exigente. Colocó a los dos bebés juntos en la cuna grande, un retrato sorprendente de cabellos negros y rubios, uno al lado del otro. Lanzó una última mirada cautelosa al guerrero y salió. El mundo parecía renovado. La lluvia había asentado el polvo, y el aire olía a tierra húmeda y a monte mojado. La mañana era hermosa, un contraste brutal con el torbellino en su casa y en su corazón. Mientras trabajaba, su cabeza era un torbellino. ¿Qué había hecho?
¿Qué pasaría cuando él despertara? ¿Agradecería o la vería como carcelera? Cuando volvió con un balde de leche, lo encontró despierto. Se había incorporado apoyado contra el hogar, sus ojos oscuros e inteligentes fijos en ella. No mostraban gratitud, solo una intensidad feroz. Era la mirada de un lobo acorralado. Su mano descansaba sobre la empuñadura de un cuchillo escondido en la cintura, un cuchillo que ella no había visto antes. El corazón de Penélope dio un brinco. Se quedó helada en la puerta, el balde de leche súbitamente pesándole como plomo. La paz frágil de la mañana se hizo añicos. Se observaron largo rato en un silencioso pulso de poder e intenciones. Él era el intruso, el enemigo. Pero también estaba herido, y ella tenía el fusil, la comida y el techo. Su mirada se desvió de ella a la cuna. Vio a los dos bebés durmiendo tranquilos juntos. Una chispa extraña cruzó por su rostro, confusión, incredulidad, quizá algo más. Penélope se obligó a moverse actuando con una calma que no sentía. Caminó hasta la mesa, dejó la leche y se volvió hacia él. Mantuvo las manos abiertas y visibles lejos del fusil. «Tu hijo tenía hambre», dijo con una voz sorprendentemente firme. Estaba frío. El guerrero no respondió. Solo la miraba sin perder detalle. No entendía sus palabras, pero el niño empezó a inquietarse en la cuna. Penélope fue hacia él, lo tomó en brazos y lo calmó con murmullos suaves. Los ojos del guerrero siguieron cada gesto. Cuando Lily se tranquilizó, el otro bebé, su Daniel, rompió a llorar. Penélope lo alzó sin dudar. Lo sostuvo un momento, dejándole ver que su hijo estaba seguro, abrigado y seco. Mojó un trapo limpio en un vaso de agua hervida y dejó que el niño absorbiera la humedad. Durante días, esa fue la rutina. Una convivencia tensa, silenciosa. Penélope cuidaba a los niños y al rancho. El guerrero observaba, rechazaba todo alimento que ella le ofrecía, aceptando solo agua. Él solo bebía el agua después de que Penélope hubiera dado un sorbo. Primero la desconfianza era tan densa que parecía llenar la habitación. Nunca dormía mientras ella estaba despierta. Si Penélope se movía en la noche, sus ojos se abrían al instante brillando en la penumbra, aunque jamás emitía una queja. Era un muro de resistencia estoica. Pero poco a poco, casi sin notarse, algo comenzó a cambiar. Vio la ternura con la que ella cuidaba a su hijo. Observó el cansancio marcado en el rostro de Penélope, agotada de criar a dos criaturas, cocinar, limpiar y hacerse cargo de las faenas interminables del rancho. Percibió que trataba a su hijo con el mismo cariño que a su propia hija. No había distinción en su cuidado, ninguna duda en su consuelo. Una tarde, mientras ella cambiaba el vendaje de su hombro, sus manos torpes por la fatiga dejaron caer la venda limpia. Antes de que pudiera agacharse a recogerla, la mano de él, no la que estaba cerca del cuchillo, se adelantó y la colocó de nuevo sobre su regazo. Fue el primer gesto que no era de amenaza ni de sospecha. La respiración de Penélope se detuvo un instante. Lo miró, y por primera vez la hostilidad que ardía en sus ojos se había atenuado, sustituida por una curiosidad contenida. El verdadero punto de quiebre llegó una semana después de su llegada. Su fiebre al fin había cedido, pero la herida del hombro seguía enrojecida y mal cicatrizada. Penélope entendía que debía limpiarla a fondo. «Tengo que limpiar tu herida», murmuró, más para sí que para él. «De otro modo sanará mal». Reunió lo necesario. Al arrodillarse a su lado, él se movió. Ese movimiento hizo que la pequeña bolsa de cuero en su cintura, la misma que ella ya había notado, cayera al suelo. De dentro rodó un objeto envuelto en piel curtida. Era un relicario de plata envejecida en forma de corazón. Claramente no era de origen apache. Era algo de su mundo. Un objeto que bien podía llevar una mujer en Filadelfia o en Boston. Los ojos del guerrero se abrieron de par en par y trató de arrebatárselo, pero su debilidad lo volvió lento. Antes de que pudiera alcanzarlo, la curiosidad de Penélope fue más fuerte. Lo tomó. Era sorprendentemente pesado. Su pulgar encontró el broche. «Please», escuchó decir. La palabra áspera, casi oxidada por el desuso, con fuerte acento, pero en un inglés comprensible. Penélope se quedó inmóvil, los dedos detenidos sobre el cierre. Levantó la vista atónita. Él había hablado. Su rostro era pura desesperación. «Please do not». La súplica tuvo el efecto contrario.
La necesidad de comprender, de resolver aquel misterio imposible fue más fuerte. Su pulgar presionó el broche. El relicario se abrió de golpe. Dentro, protegido por un cristal curvado, había una vieja fotografía en miniatura. Era el retrato de una joven de cabellos rubios recogidos en lo alto y una sonrisa tímida en los labios. Vestía un traje oscuro de calicó, con cuello alto. Era hermosa. Y era blanca. Penélope se quedó mirando la imagen, sintiendo que su mundo se volcaba. Cada suposición que había hecho sobre aquel hombre, cada línea que dividía su mundo y el de él se desmoronaba. Un guerrero apache al que había considerado un espía o un asesino, guardaba un relicario con el retrato de una mujer blanca. ¿Quién era ella? Su cautiva víctima de una vieja redada. Entonces, ¿por qué llevar su foto con tanta devoción? Penélope levantó la vista del rostro en el relicario, al rostro del guerrero que la observaba. Su expresión ya no era de hostilidad ni de sospecha. Era la de una pérdida tan profunda que desgarraba el alma. La misma pérdida que ella veía en su propio reflejo cada mañana. ¿Quién es ella?, susurró la pregunta en la cabaña silenciosa. El guerrero sostuvo su mirada, y por primera vez Penélope no vio a un enemigo, sino a un hombre. Un hombre con una historia, con un pasado mucho más complejo de lo que habría imaginado. El silencio entre ambos dejó de ser de recelo, y se transformó en un duelo compartido. El guerrero la observaba sus ojos oscuros, siguiendo el camino de su mirada desde el relicario hasta su rostro. Parecía debatirse entre toda una vida de cautela y la necesidad urgente de ser entendido. La fiebre lo había debilitado, pero su mirada era clara, penetrante. Margaret dijo con voz ronca y áspera. Se tocó el pecho. Mi esposa. Penélope se quedó muda. La palabra esposa fue como una piedra arrojada al agua quieta de sus certezas, rompiendo su calma en ondas de desconcierto. Tu esposa. Él asintió despacio con firmeza. Su inglés era titubeante, las palabras escogidas con esfuerzo, como si las sacara de un recuerdo lejano. Ella fue tomada hace mucho. De una caravana. Yo era joven guerrero. No estaba destinada a ser mía. Se detuvo ordenando sus pensamientos, la mirada perdida. Penélope permaneció inmóvil. El relicario seguía abierto en su palma. El rostro sonriente de la mujer, un testigo silencioso de aquella confesión. Los demás, continuó él, la vieron como cautiva. Yo la vi. Su espíritu era fuerte. No como otras que lloraban y se apagaban. Ella luchó. Aprendió. No se rindió. Miró a Penélope y en sus ojos brilló una chispa de comprensión. Como tú. La comparación inesperada sacudió a Penélope. Pensó en sí misma cavando la tumba de Thomas, arrastrando a aquel hombre del lodo en su obstinada voluntad de sobrevivir un día más. We were not supposed to be. Él continuó. Mi gente. Su gente. Guerra. Pero su corazón. Y mi corazón. Hablaban el mismo idioma. Ella eligió quedarse. Me eligió a mí. Bajó la mirada hacia el niño dormido, su hijo. Ella le dio su nombre. Taza. Significa pajarito en mi lengua. Pero también lo llamó Daniel. Tu nombre para él. La respiración de Penélope se entrecortó. Daniel. Ella lo había nombrado desde su propio mundo, y por una coincidencia imposible, ese ya era su nombre. La conexión parecía destino, un hilo invisible uniendo vidas tan distintas. Mi nombre, dijo el guerrero trayéndola de regreso, es Goyakla. Goyakla. El nombre para ella no tenía sentido, pero él lo pronunció con tal dignidad que adquirió peso. Ella fue asesinada, declaró con frialdad, aunque el dolor rugía en su voz pese a su aparente entereza. Hombres blancos de chaquetas azules, soldados, atacaron nuestro campamento al amanecer. Buscaban oro que decían habíamos robado. No había oro. Sus ojos se endurecieron. Ella corría con Taza. Con Daniel, una bala perdida. Se tocó el hombro herido. Me alcanzó cuando llegaba a ellos. Tomé a nuestro hijo y corrí. Corrí hasta que murió el caballo. Después caminé, hasta caer en tu patio. La historia llenó el cuarto cargándolo con el peso de la tragedia.
Penélope al fin comprendió. El ataque, la huida, la desesperación. No era un acto de barbarie, sino el de un esposo y padre desgarrado tan igual a su propio dolor. Ella era viuda. Él viudo también. Ambos con un hijo como herencia viva de un amor arrancado por la violencia. Cerró el relicario con cuidado y se lo devolvió. «Lo siento», susurró. Las palabras eran pobres, frágiles frente a tanta pena, pero era lo único que podía ofrecer. Mi esposo, Thomas, murió. Justo antes de que llegaras. Goyakla tomó el relicario. Sus dedos lo apretaron con posesión. La miró y por primera vez ella vio empatía en sus ojos. Asintió lentamente. Él había entendido. En ese instante, el abismo de raza, de cultura, de un siglo de conflictos, se desvaneció unido por la agonía universal de la pérdida. Pero aquella paz frágil estaba destinada a romperse. El territorio de Arizona no permitía tanta calma. Días después un jinete se acercó al rancho. Penélope vio la nube de polvo a lo lejos y su corazón se hundió. Sabía quién era antes incluso de distinguirlo. Baron Croft. Croft era un hombre tallado de la misma roca dura que las montañas, grande de vozarrón con ojos pequeños y fríos como los de un puerco. Desde que habían cavado el pozo lo codiciaba y consideraba la bondad de Thomas como debilidad. Detuvo su caballo en el patio con 2 peones flacos y hoscos, Jeb y Abe escoltándolo. «Buenos días». Penélope tronó su voz cargada de una falsa simpatía que la hizo estremecerse. Bajó del caballo con las espuelas tintineando. «Me enteré de lo de Thomas, una maldita desgracia, sí que lo es. Debe ser duro para ti sola aquí en medio de nada. Me las arreglo». Baron, respondió Penélope desde el pórtico bloqueando con su cuerpo la entrada. Sabía que Goyakla escuchaba dentro. Él estaría callado, atento, esperando. Los ojos de Croft recorrieron la propiedad con brillo depredador. Pues ese es el punto, no. Una mujer no puede manejar un lugar así. No es correcto ni seguro. Sus ojos se entornaron. Se rumora que los chiricahuas andan movidos. La gente de Cochise está inquieta. Ayer pasaron soldados por mis tierras, persiguiendo a un indio que se les escapó tras un choque. La sangre de Penélope se heló. Hablaba de Goyakla. Como si el destino lo llamara, un llanto sonó desde adentro. No era el de Lily. Era el de Daniel. La cabeza de Croft se alzó de golpe. Sus ojos se clavaron en la puerta. ¿Qué fue eso? No que solo tenías una criatura. Un hijo de vecinos. Penélope mintió, el corazón desbocado. Lo estoy cuidando. Croft no se lo tragó. Dio un paso hacia el pórtico. ¿Desde cuándo los Carter son tus vecinos? Viven a días de aquí. Déjame ver. No eres bienvenido en mi pórtico, Barún, dijo Penélope, la voz temblorosa pero firme. Su desafío solo alimentó la sospecha. Él la empujó a un lado, su corpulencia haciéndola tropezar. Entró a zancadas en la cabaña oscura, sus ojos acostumbrándose a la penumbra. Y entonces lo vio. Goyakla estaba sentado junto al fogón, la férula en su pierna a la vista, su expresión imposible de descifrar. Peligroso. Croft se detuvo en seco, la mano volando hacia la pistola en su cinto. «Well, I'll be damned». Soltó una sonrisa lenta y torcida, fea como la intención que la acompañaba. Giró hacia Penélope con los ojos iluminados por un triunfo malicioso. «¿Un hijo de vecinos o la cría de un salvaje?». Escupió en el suelo. «Así que de eso se trata. Tu marido ni siquiera está frío en la tumba, y ya te has enredado con un asesino piel roja». Miró de nuevo a Goyakla. «Este es al que busca el ejército, el que mató a una mujer blanca que llevaban con ellos. Una cautiva». «You're wrong», gritó Penélope encontrando al fin su voz. «She was his wife. You don't understand». «I understand all I need to», gruñó Croft, volviéndose hacia sus hombres, que ya se plantaban en la entrada con los rifles listos. «Esta mujer es una amante de indios, una traidora a su gente. Ha estado escondiendo a un asesino. Por lo que sabemos, él mató a Thomas para llegar a ella. Vamos a impartir justicia del oeste. Acabaremos con él, y después este rancho quedará bajo la protección de un hombre que sabe mandar». Su intención estaba clara como el día. Mataría a Goyakla, inventaría una historia de cómo había salvado a Penélope de un salvaje, y en medio del caos se apropiaría de la tierra y del agua. Lo que había sido un acto de compasión,
Se convertía en sentencia de muerte. La cabaña, antes refugio, ahora era una trampa. El aire se volvió espeso y pesado, cargado con la certeza de la violencia. Baron Croft se erguía como un cacique obeso en el centro del cuarto con una mueca petulante mostrando dientes amarillentos. Sus hombres Jeb y Abe flanqueaban la puerta con los rifles sujetos con soltura, pero con la experiencia de perros de pelea listos para saltar. «Lleva a los niños de aquí». Penélope ordenó Croft, su voz tomando un tono magnánimo, como si fuera el héroe de aquella farsa que él mismo había armado. «Esto se va a poner feo. Nosotros nos ocuparemos de tu invitado». El miedo se enroscaba en el vientre de Penélope como una serpiente helada. Pero al ver la mirada depredadora de Croft, al ver a Goyakla acorralado y herido, algo distinto se encendió en ella, una furia desafiante. Esa era su casa. Esos eran los niños que había jurado proteger. No dijo con voz temblorosa pero firme. Se colocó frente a Croft, interponiéndose entre él y el fogón, convirtiéndose en un escudo humano frente a Goyakla. Agarró el rifle apoyado contra la pared. «Sal de mi casa, Baron». Croft soltó una carcajada corta y áspera. «Deja eso antes de hacerte daño. No seas tonta. Estás protegiendo a un salvaje que te hubiera degollado dormida. Él es un padre defendiendo a su hijo», replicó Penélope apretando con fuerza la culata. «Y eso es más de lo que puedo decir de ti». El insulto dio en el blanco. El rostro de Croft se ensombreció, su falsa cordialidad se evaporó. «Como quieras. Jeb, Abe, parece que la amante de indios quiere morir con él». Antes de que levantaran los rifles, Goyakla se movió. A pesar de la pierna entablillada, se lanzó de costado desde donde estaba sentado, agarrando un atizador de hierro junto al fuego. Con un gruñido de dolor se apoyó en la pared para incorporarse, sosteniéndose en su pierna sana. Alzó el atizador como si fuera una macana de guerra, el rostro convertido en un muro de furia protectora. Se colocó ligeramente delante de Penélope, protegiéndola como ella lo había protegido a él. El enfrentamiento era total. Un apache herido con un atizador, una mujer sola con un rifle frente a 3 hombres armados. El primer disparo vino de afuera. Abe, el más rápido, disparó por la puerta abierta. La bala astilló la repisa de madera justo encima de la cabeza de Penélope, rociándolos de polvo y astillas. El instinto se apoderó de ella. Se arrodilló, apuntó y disparó de vuelta. No buscaba matar, solo asustar. El estampido retumbó en el espacio cerrado. La bala atravesó el marco de la puerta, obligando a Abe a tirarse al suelo. «Maldita seas, mujer», rugió Croft sacando su pistola. La cabaña estalló en un caos ensordecedor. Disparos, gritos, los bebés llorando en la cuna. Goyakla, sin poder moverse rápido, usaba el fogón como bastión. Cuando Jeb intentó irrumpir, Goyakla blandió el atizador con un arco brutal, golpeando el rifle y lanzándolo al patio. Jeb chilló y retrocedió con las manos ardiendo. Estaban atrapados. Croft y sus hombres los tenían rodeados desde la puerta y la única ventana. Las balas atravesaban las paredes de adobe levantando polvo. Penélope y Goyakla se apretaron contra la base de la chimenea, la única cobertura sólida de la casa. Durante una breve pausa, mientras los hombres recargaban, Goyakla se volvió hacia ella. Respiraba con dificultad, sudor perlaba su frente. Pero sus ojos brillaban con un fuego que Penélope nunca había visto. La miró a ella y luego a los pequeños que lloraban en la cuna a pocos pasos de distancia. Verlos allí, una mujer blanca y un apache acurrucados en el miedo, pareció darle claridad. Extendió la mano áspera y curtida y rozó apenas el brazo de ella. Su mirada era intensa, transmitiendo un mensaje más profundo que cualquier palabra. Tú, dijo con voz baja y urgente. You are his mother. Se detuvo buscando el término preciso, el que cargara con todo su peso. Miró a su hijo, luego de nuevo a ella, y pronunció en su lengua una palabra que sonaba como plegaria. Shima. Se golpeó el pecho y luego la señaló. Shima, madre. La palabra quedó suspendida en el aire, más poderosa que cualquier disparo. No era solo un nombre. Era una declaración, una entrega de confianza, de deber, de amor. En ese instante de peligro compartido, él la estaba nombrando, reconociéndola como suya, volviéndola familia en el sentido más profundo. Ya no era únicamente un guerrero peleando al lado de una desconocida. Era un padre confiando el porvenir de su sangre, de su corazón,
a la mujer que había salvado a su hijo. Prometía proteger no solo a su pequeño, sino también a la madre de ese pequeño. They will burn us out, dijo Goyakla, sus ojos alzándose hacia el techo. No podemos quedarnos. Señaló con el atizador hacia la pared trasera de la cabaña. Ahí. Detrás de la estufa. El muro es débil. Conduce al arroyo una vía de escape. Mi gente los usa. La mente de Penélope se agitó. Un arroyo seco tan cerca de su casa y ella jamás lo había sabido. Es nuestra única oportunidad, insistió él. Pero ellos vigilan el frente. Yo atraeré el fuego. Penélope lo comprendió enseguida, una distracción, un sacrificio. Él expondría su vida para darles la salida a ella y a los niños. No, gritó ella, negando con la cabeza. No, Goyakla, no te dejaré. Ya había perdido a un hombre en aquella casa, no perdería a otro. You must, replicó él con voz de hierro. Shema has to protect the children. It is the way. My son, your daughter. They must live. Antes de que pudiera responder, un nuevo y terrible sonido los alcanzó, el chisporroteo del fuego. Y enseguida el olor acre del humo. Croft había hecho su jugada. Una antorcha encendida voló por la ventana, cayendo sobre el jergón de paja. Las llamas estallaron al instante, devorando la cama y trepando por los muros resecos de madera. Now, ordenó, Goyakla, go now. Ya no había espacio para discutir. La cabaña se llenaba de humo espeso y asfixiante. El calor resultaba insoportable. El terror por los niños anuló cualquier otra cosa. Con lágrimas resbalando sobre su rostro tiznado, Penélope corrió hacia la cuna. Tomó a los dos bebés, uno bajo cada brazo. Lloraban sus pequeños cuerpos temblando. Está bien, mis amores. Todo estará bien. Repetía las palabras como mantra, como plegaria. Goyakla le dio una última mirada en la que cabía un mundo entero de gratitud, dolor y firmeza. Luego se volvió. Con un grito de guerra, un desafío primitivo que hizo vibrar hasta los cimientos en llamas, cargó hacia la puerta principal. Salió a la luz del sol, el atizador girando en sus manos, un demonio herido y magnífico emergiendo del fuego. Aquí está, escuchó la voz de Croft. Atrápenlo. Los disparos afuera se multiplicaron, concentrados en una sola dirección. Era la oportunidad que necesitaba. Sollozando, Penélope corrió hacia la pared trasera. Con la culata del rifle golpeó el revoque de adobe detrás de la estufa, tal como él le había dicho. Se desmoronó más fácil de lo esperado. Tras él, un entramado de madera reseca. Pateó y golpeó hasta abrir un hueco. El boquete apenas daba paso. Con una última mirada desgarrada hacia la puerta por la que Goyakla había desaparecido, empujó a los niños primero, y luego se deslizó ella misma. Cayó al aire limpio, a la sombra fresca de un angosto arroyo arenoso. Uno que nunca supo que existía. Detrás, el rugido del fuego se mezclaba con el estruendo de los rifles. No volvió la vista. Apretando a los bebés contra el pecho, corrió. El arroyo era un mundo secreto con paredes altas de arena que tragaban el ruido de la batalla. Penélope corría a ciegas, con los pulmones ardiendo, tropezando entre piedras, cargando el peso precioso de dos criaturas. El grito de guerra de Goyakla resonaba en su alma. La había llamado Shima madre, la había nombrado con su vida, y el peso de ese sacrificio era una herida viva, tan real como los niños que llevaba pegados al corazón. Corrió hasta que las piernas le fallaron, refugiándose bajo un saliente rocoso. El sol caía como martillo inclemente. La desesperanza empezaba a hundirla cuando oyó caballos. Su corazón se detuvo. Croft intentó ocultarse en la sombra, a callar los sollozos de los pequeños. Pero los jinetes que aparecieron no eran blancos. Eran apaches. Una docena de guerreros silenciosos, sus rostros pintados para la batalla. El primero, un hombre mayor con la dignidad de un jefe, detuvo a su grupo y desmontó. Sus ojos agudos e inteligentes la encontraron al instante. Penélope se quedó inmóvil, temiendo lo peor. Sin embargo, la mirada del guerrero no se clavó en ella, sino en los niños. Vio a la pequeña de cabellos dorados, Lily, y junto a ella al niño apache de cabello oscuro. En su rostro se dibujó un gesto de asombro. Avanzó despacio. Con las manos abiertas en señal de paz, se arrodilló en la arena frente a ella. Señaló al niño. ¿Goyakla? Preguntó con una voz suave, como si la pregunta fuera también una plegaria.
Penélope apenas pudo asentir con lágrimas en los ojos. La mirada del hombre se posó entonces en ella. En sus pupilas apareció una comprensión repentina. Shima. La misma palabra que Goyakla había pronunciado fue la llave que quebró su resistencia. Su sollozo fue la única respuesta que necesitaba. No eran una partida de guerra buscando enemigos. Eran una familia rastreando a los suyos. La llevaron con ellos no como prisionera, sino como invitada de honor. Le ofrecieron agua y alimento, y la trataron con un respeto tan tierno que la dejó sin palabras. La guiaron a su ranchería, un campamento oculto en lo profundo de las montañas Dragún. Allí, sobre un lecho de pieles quemado y herido pero milagrosamente vivo, estaba Goyakla. Su gente había llegado poco después de que ella escapara cayendo sobre los hombres de Croft, como espíritus vengadores. Lo habían sacado de las llamas justo cuando el techo de la cabaña colapsaba. El reencuentro entre padre e hijo fue un instante de belleza silenciosa. Los ojos de Goyakla se cruzaron con los de Penélope, en medio del bullicio del campamento, y en ellos ella vio una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabras. Penélope y Lily vivieron entre los Chiricahua durante 3 meses. El mundo que antes temía se reveló lleno de lazos familiares, humor y resistencia. Ya no era solo una mujer blanca. Era la madre figura de leyenda cuyo relato corría de boca en boca en las fogatas nocturnas. Su vínculo con Goyakla se transformó pasando de una unión nacida en la crisis a una amistad serena y firme. Hablaron de los amores perdidos y de los hijos vivos tejiendo sus mundos distintos, en un respeto que superaba cualquier frontera. Cuando un frágil tratado militar trajo calma al territorio, llegó el momento de elegir. Con Goyakla y un grupo de guerreros que la escoltaron, Penélope regresó a los restos de su vida anterior. La cabaña era un montón de vigas carbonizadas, pero el pozo seguía siendo una promesa de renacer. La tierra aún le pertenecía. Con ayuda de sus inesperados aliados reconstruyó la verdadera historia del asedio, la avaricia de Croft, y el sacrificio de Goyakla comenzó a extenderse, cambiando la desconfianza en respeto. Su rancho dejó de ser un refugio aislado y se convirtió en un puente, una embajada no oficial de paz, en una tierra aún herida por el conflicto. Penélope Jenkins jamás volvió a casarse. Su vida no fue la que había soñado con Thomas, pero sí una de profundo sentido. Goyakla y su hijo Daniel pasaron a ser parte inseparable de ella. Sus visitas marcaban el ritmo natural de las estaciones. Eran una familia extraña y hermosa, forjada en sangre, leche y polvo. Lily y Daniel crecieron como hermanos. Su existencia misma desafiaba las normas de la época. En el corazón del oeste implacable, el acto compasivo de una mujer no solo salvó una vida, también redefinió la suya, demostrando que la maternidad no es solo dar a luz, sino un amor profundo y valiente. La historia de Penélope y Goyakla prueba que incluso los abismos de odio y miedo pueden cruzarse con un solo gesto de humanidad. Su camino de enemigos aparentes a aliados leales, de extraños dolientes a copadres, nos recuerda que los lazos familiares no siempre se forjan en la sangre, sino en las decisiones que tomamos en nuestras horas más oscuras. Nos enseñan que por encima de las divisiones culturales y los conflictos, las verdades esenciales del amor, la pérdida y el instinto de proteger a los hijos son un idioma común. Si esta historia de esperanza improbable y resistencia te conmovió, honra su legado dando me gusta, compartiéndola con quienes necesiten valor y suscribiéndote para más relatos verdaderos del corazón del viejo oeste. Cuéntanos en los comentarios qué significa para ti la palabra familia. Gracias por escucharnos.